Almohadilla 4 encuentros reales con los payasos asesinos de 2016. Almohadilla Historia 1, el payaso que desapareció en el bosque. Greensboro, Carolina del Norte. Septiembre de 2016. Durante aquellas semanas, Estados Unidos estaba viviendo algo que parecía sacado directamente de una película de terror. Personas disfrazadas de payasos aparecían en calles, parques, zonas residenciales y especialmente cerca de bosques. Al principio, muchos pensaron que simplemente se trataba de bromas, pero en algunas ciudades la gente empezó a tener miedo de verdad. Y entonces ocurrió algo extraño en Greensboro. Era una mañana de septiembre y un hombre se encontraba cerca de su vivienda cuando vio algo que inmediatamente llamó su atención. Desde la zona boscosa que había junto al complejo de apartamentos apareció una persona disfrazada de payaso. Según su descripción, llevaba una máscara de aspecto aterrador, una peluca roja y rizada, una camisa amarilla con lunares, pantalones azules y enormes zapatos de payaso. No estaba en una fiesta, no estaba en un circo, simplemente había salido de los árboles. El hombre observó durante unos segundos y entonces decidió seguirlo, pero no lo hizo con las manos vacías. Cogió un machete. Mientras el hombre armado perseguía al payaso, su esposa llamó al 911. La situación podía haberse convertido en una tragedia en cuestión de segundos. La policía recibió el aviso y envió agentes a la zona. Pero cuando llegaron, ocurrió algo todavía más extraño. El payaso ya no estaba. Había desaparecido dentro del bosque. Los agentes registraron los alrededores intentando localizar a alguien que coincidiera con la descripción. Buscaron cerca del complejo de apartamentos, examinaron la zona boscosa, intentaron encontrar algún rastro, pero no encontraron a nadie, ni al payaso, ni ninguna evidencia que permitiera identificarlo. El hombre que lo había visto aseguró que estaba convencido de lo que había presenciado. Y lo más inquietante era que aquel incidente no había ocurrido aislado. Durante los días anteriores, otras personas habían informado de supuestos payasos cerca de zonas boscosas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Algunos niños habían contado que determinados individuos disfrazados intentaban atraerlos hacia los árboles ofreciéndoles caramelos. La policía nunca pudo demostrar que todos aquellos casos estuvieran relacionados. Y precisamente eso hizo que la situación resultara todavía más inquietante. Porque nadie sabía si había una persona detrás de todos aquellos avistamientos, o si simplemente eran imitadores aprovechándose de una histeria que ya se había extendido por todo el país. Pero aquella mañana había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Quién era el hombre disfrazado de payaso que salió del bosque? Los agentes llegaron, buscaron, registraron la zona, y aún así, había desaparecido, sin dejar rastro. Y durante aquella oleada de 2016, esa escena se repetiría una y otra vez. Personas que aseguraban haber visto algo. Policías que acudían al lugar. Y cuando llegaban, nadie estaba allí. Almohadilla Historia 2, el payaso del machete. Bury St. Edmunds, Inglaterra. 15 de octubre de 2016. Eran aproximadamente las 6:25 de la tarde. Dos adolescentes caminaban por la zona de Durham Close. No sabían que en cuestión de segundos, aquella caminata iba a convertirse en una experiencia que probablemente recordarían durante el resto de sus vidas. Mientras caminaban, apareció un hombre vestido de payaso. Pero había algo diferente. No estaba simplemente observándolas. No estaba haciendo una broma. Según el relato que llegó a la policía, llevaba un machete. Y comenzó a correr hacia ellas. Las dos chicas escucharon cómo el hombre las amenazaba y decía que iba a hacerles daño. Entonces echaron a correr. No intentaron averiguar quién era. No intentaron enfrentarse a él. Simplemente corrieron. Consiguieron escapar sin resultar heridas. Pero estaban completamente aterrorizadas. Y entonces ocurrió algo que demuestra hasta qué punto las autoridades se estaban tomando en serio la oleada de payasos que recorría el Reino Unido. La llamada llegó a la policía, y en cuestión de minutos se desplegaron unidades armadas y perros policía. Los agentes comenzaron a registrar la zona, buscaron por las calles cercanas, registraron zonas boscosas y también inspeccionaron un área industrial situada en las proximidades. La imagen era inquietante. Mientras empezaba a caer la noche,
agentes armados y perros recorrían los alrededores buscando a un hombre disfrazado de payaso que supuestamente llevaba un machete. Pero no apareció. Nadie fue detenido. Nadie pudo ser identificado. El hombre simplemente había desaparecido. Y aquello planteaba un problema, porque las chicas habían dado una descripción. Habían visto al atacante. Habían indicado dónde ocurrió. Habían explicado que llevaba un arma. Pero la policía no consiguió encontrarlo. Durante aquellas semanas, las fuerzas de seguridad británicas recibieron numerosas llamadas relacionadas con personas disfrazadas de payaso. Algunas eran simples bromas, otras acabaron siendo falsas, pero otras provocaron auténtico miedo entre los ciudadanos. Y este caso era especialmente preocupante porque no se trataba simplemente de alguien parado en una esquina. Según las víctimas, aquel hombre había corrido hacia ellas mientras las amenazaba con un machete. Y durante unos minutos, la policía creyó que podía seguir escondido en algún lugar cercano. Tal vez entre los árboles, tal vez detrás de alguno de los edificios, tal vez esperando a que los agentes abandonaran la zona. Pero después de registrar las calles, el bosque y el área industrial, no encontraron nada, ni al payaso, ni el machete, ni una explicación. Solo quedaron las declaraciones de dos adolescentes que aseguraban haber visto cómo un hombre vestido de payaso corría hacia ellas con un arma. Y aquella noche, Bury St. Edmunds descubrió que la oleada de payasos ya no era solamente una historia que circulaba por internet. Ahora había llegado literalmente a sus calles. Almohadilla, almohadilla, historia 3, el asesinato que quedó envuelto en la locura de los payasos. Reading, Pensilvania, septiembre de 2016. Para entonces, la fiebre de los llamados payasos asesinos ya se había extendido por Estados Unidos. Las redes sociales estaban llenas de fotografías, videos, rumores, historias sobre personas disfrazadas que supuestamente perseguían a desconocidos. Y en medio de aquella paranoia ocurrió algo que no tenía nada de broma. Un adolescente de 16 años murió apuñalado. Su nombre era Christian Torres. Era estudiante de secundaria. Y aquella noche terminó muerto. Pero lo que hizo que el caso se relacionara inmediatamente con la oleada de payasos fue la presencia de una máscara. Las primeras informaciones que llegaron a la policía eran contradictorias. Algunas versiones indicaban que la víctima podía haber llevado una máscara de payaso. Otras apuntaban a que el atacante podía haber llevado una. Y también apareció una tercera posibilidad, que hubiera otra persona con una máscara durante la confrontación. La policía tuvo que reconstruir los hechos mientras circulaban rumores por toda la ciudad. Pero había algo que nadie podía discutir. Christian Torres estaba muerto. Tenía solamente 16 años. Y mientras la investigación intentaba determinar exactamente qué había sucedido, el fenómeno de los payasos estaba en pleno auge. Eso hizo que el caso adquiriera todavía más repercusión. La pregunta comenzó a extenderse. ¿Había sido el asesinato provocado por la histeria de los payasos? ¿Había realmente un payaso implicado? ¿O la máscara simplemente había aparecido durante una pelea que nada tenía que ver con aquella oleada? La respuesta no era sencilla, y es importante distinguir entre lo que se sabía y lo que simplemente se decía en aquellos días. La policía nunca confirmó que un misterioso payaso asesino hubiera matado al adolescente. Lo que sí estaba confirmado era el asesinato, y que existían versiones relacionadas con una máscara de payaso. Eso fue suficiente para que el caso se convirtiera en uno de los episodios más oscuros relacionados con la oleada de 2016. Porque hasta ese momento, gran parte de las historias sobre payasos habían terminado de una forma similar. Alguien veía una figura, llamaba a la policía, los agentes llegaban, y el supuesto payaso desaparecía. Pero en Reading había una diferencia. Esta vez había una víctima real, un adolescente que no iba a volver a casa, y una investigación policial que tenía que averiguar qué había ocurrido realmente. El caso también demostraba algo que muchas personas habían comenzado a olvidar. Aunque la mayoría de aquellos avistamientos fueran bromas, engaños o falsas alarmas, el miedo que estaban provocando era real. Y cuando una sociedad entra en pánico, distinguir una amenaza real de una falsa puede convertirse en algo extremadamente difícil. Una máscara de payaso podía ser una simple broma, podía ser una amenaza, podía ser alguien intentando llamar la atención.
o podía terminar apareciendo en una escena de violencia real. Y en Readings, una familia terminó pagando el precio más alto. Christian Torres tenía 16 años, y su muerte quedó para siempre asociada a uno de los episodios más extraños y confusos de aquella oleada. Almohadilla, Almohadilla, Historia 4, el disparo a las 6 de la mañana. Santa Clarita, California, 16 de octubre de 2016. Eran aproximadamente las 6:30 de la mañana. La mayoría de las personas todavía estaban durmiendo, pero un hombre se encontraba fuera de su casa, y entonces aseguró haber visto algo que hizo que sacara un arma. Según su llamada al 911, un hombre de aproximadamente 1,80 m vestido de payaso se acercó a él. Pero no estaba solo disfrazado. Según el relato del testigo, llevaba un cuchillo. El supuesto payaso se habría acercado amenazándolo. El hombre, que tenía un arma de fuego, decidió disparar, pero no directamente contra él. Disparó un tiro al aire, un disparo de advertencia. El supuesto payaso salió corriendo, y el hombre llamó inmediatamente a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, comenzaron a investigar. Pero había un problema. No había ningún payaso armado. No encontraron al supuesto atacante. No encontraron el cuchillo. Y entonces apareció algo todavía más extraño. A unas pocas calles de distancia, los agentes encontraron a un hombre escondido entre unos arbustos. Llevaba una máscara de payaso. Era una coincidencia demasiado extraña como para ignorarla. Los agentes lo localizaron y lo interrogaron. Pero el hombre que había efectuado el disparo aseguró que aquel no era el payaso que había visto. Según su descripción, el individuo al que se había enfrentado era más alto y llevaba un disfraz completo. El hombre encontrado entre los arbustos llevaba una máscara, pero no coincidía completamente con la descripción. Y entonces apareció otra complicación. Durante la investigación, los agentes descubrieron que el hombre que había realizado la llamada poseía armas y drogas. Además, las autoridades sospecharon que podía haber interpretado erróneamente lo que había sucedido. La historia del supuesto payaso armado comenzó a desmoronarse. Pero había un detalle imposible de ignorar. Un disparo había sido efectuado a las 6:30 de la mañana, en una zona residencial, porque alguien había asegurado que un hombre disfrazado de payaso estaba acercándose con un cuchillo. Y a pocos bloques de distancia, la policía había encontrado realmente a un hombre con una máscara de payaso escondido entre unos arbustos. Era él. El testigo dijo que no. Había otro payaso. Nunca pudo demostrarse. El hombre que disparó realmente había visto a alguien armado. Tampoco pudo confirmarse. Y esa es precisamente la parte más inquietante de este caso. Porque, a diferencia de muchas otras historias de aquella época, aquí hubo un elemento que podía haber terminado en tragedia en cuestión de segundos. Un arma, un supuesto atacante, un disparo, un hombre escondido entre los arbustos, y dos versiones que nunca llegaron a encajar completamente. La policía terminó recomendando a los ciudadanos que no se enfrentaran a personas disfrazadas de payaso y que avisaran a las autoridades si observaban comportamientos sospechosos. Porque para entonces la situación ya se había salido de control. Miles de personas tenían miedo. Las redes sociales alimentaban nuevos rumores cada día. Y cada vez que alguien veía una máscara de payaso, la imaginación hacía el resto. Quizá el hombre de los arbustos no era el mismo. Quizás sí. Quizá aquella mañana hubo realmente dos personas disfrazadas. O quizá todo comenzó con una percepción equivocada. Nunca lo sabremos con certeza. Pero aquella mañana en Santa Clarita, un supuesto payaso provocó un disparo. Y durante unos minutos, nadie sabía exactamente quién estaba persiguiendo a quién.